buenos días a todos. Bueno, yo quiero agradecer a SEDISA y a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria su invitación. La verdad es que estoy encantado de poder transmitir mi visión en estas cosas que vamos a ver esta mañana y saludar pues, a las autoridades pues, y agradecer su presencia también aquí. Bueno, estarán de acuerdo conmigo en que la crisis económica ha supuesto un paréntesis en la evolución de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que ahora que hemos recuperado el crecimiento, que hemos salido de la crisis, es un buen momento para reflexionar acerca de los cambios que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita, que lleva necesitando desde hace muchos años. Yo soy básicamente ingeniero, aunque estudié medicina también, y he dedicado pues 40 años de mi vida profesional a trabajar en el área de salud. Y he trabajado en áreas muy distintas, en informática hospitalaria, en informática clínica, en tecnología, tanto diagnóstica como terapéutica, y en los últimos 8 o 10 años en herramientas de eficiencia para la gestión clínica. Y últimamente también en la enseñanza y sobre todo en ese nuevo paradigma de la creación de valor al que el doctor Alemany se ha referido hace un momento, y en el impacto que sobre esto puede tener lo que hemos dado en llamar la digitalización de la salud, la utilización de las tecnologías digitales de las cuales pues hay una verdadera explosión en el mercado. Y lo que quisiera en la próxima media hora es compartir con todos ustedes mi visión de cómo pienso que está el Sistema Nacional de Salud y de cómo pienso que debería de estar o cómo me gustaría que estuviera para que nuestros hijos, y yo tengo unos cuantos, tengo familia numerosa, pudieran disfrutar de un Sistema Nacional de Salud que fuese tan bueno o mejor que el nuestro, que seguramente lo van a disfrutar. Hay mucha innovación que está llamando a nuestras puertas y yo creo que precisamente uno de los problemas que podemos tener es porque si no somos capaces de hacer evolucionar nuestro Sistema Nacional de Salud, tendremos dificultades en asumir estas innovaciones, en que estas innovaciones penetren en el sistema, y esto desde luego no será muy conveniente si queremos continuar siendo uno de los mejores sistemas nacionales del mundo. Este es el título de mi charla, de la digitalización como impulsora del cambio en el modo de gestión. Y yo creo que la farmacia hospitalaria, que ha estado sometida durante la crisis a las mismas presiones que el resto de las unidades clínicas de nuestros hospitales, yo plantearía esta pregunta: ¿por qué necesitamos transformar nuestro Sistema Nacional de Salud? Yo creo que esto lo hemos discutido muchas veces. La crisis económica nos puso crudamente frente al problema de la solvencia, de la sostenibilidad. Antes de la crisis económica yo recuerdo años, a principios de este siglo, donde el gasto sanitario crecía en doble cifra. La crisis económica nos puso frente al problema de que esto no iba a continuar así. El gasto sanitario tiene un impacto enorme en las comunidades autónomas, supone para casi todas ellas entre el 40 y el 50% del presupuesto, y ya desde la Comisión Europea, durante la crisis, se advirtió a todos los países europeos, a esos países europeos en los que disfrutamos del estado de bienestar, que el gasto sanitario no debería de crecer por encima del crecimiento económico. Esto es lo que está sucediendo actualmente y yo creo que esto es con lo que tenemos que contar para el próximo futuro. Lo cual quiere decir que años en los que el gasto sanitario crecía en doble cifra seguramente no los volveremos a ver.
Nos enfrentamos a problemas que también se han mencionado antes, como la cronicidad, como el envejecimiento de la población, también al problema de adoptar toda esta innovación que está llamando a las puertas del sistema. Hay muchísima tecnología que necesitamos adoptar. Y nos enfrentamos también a un problema importante que arrastramos desde hace muchos años, y es que tenemos un sistema sanitario con mucha variabilidad. Tenemos un sistema sanitario que está distribuido en 17 sistemas. Esto hay mucha gente que piensa que es un problema. Yo creo que no es un problema. No es un problema porque como no tiene solución, las cosas que no tienen solución no son un problema. Entonces tenemos que convivir con esto. Pero además esta variabilidad no solo está generada por las 17 comunidades autónomas, está generada también incluso dentro de cada una de las comunidades autónomas. Y está generada porque los sistemas sanitarios públicos europeos siempre han estado centrados en el tratamiento de procesos críticos. Hemos comunicado a la sociedad que lo importante en la gestión de la salud es tratar los procesos críticos. Hemos convencido a la sociedad de que la mejor noticia que se les puede dar es que se les abra un hospital en la esquina de su bloque, y esto nos ha llevado a que probablemente tenemos más hospitales de los que necesitamos, sobre todo tenemos más unidades clínicas de las que necesitamos. En España, en angioplastia primaria, tenemos más de 150 centros que hacen angioplastia primaria. En Alemania están alrededor de 50. En Alemania, el hospital que más angioplastias hace, que es Leipzig, hace 20.000 angioplastias más o menos al año. Nosotros en España, el hospital que más angioplastias hace está alrededor de las 2.000. En Madrid tenemos 18 centros que hacen cirugía cardíaca, que son casi los mismos que tiene el Reino Unido. Lo que quiero decir es que ese sentir de que lo importante es el tratamiento crítico nos ha llevado a probablemente tener un sistema que tiene, digámoslo así, oportunidades de mejora de eficiencia. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años? Estos problemas no son nuevos. Muchas de las soluciones que hemos planteado en estos últimos años, yo he tenido la oportunidad de, en los últimos 10 años, trabajar en un proyecto de Pricewaterhouse y ahora de Diario Médico sobre los 10 temas candentes de la sanidad española cada año, y uno los puede repasar y básicamente son los mismos cada año. Lo cual quiere decir que tenemos un sistema sobrediagnosticado, pero que no hemos sido capaces o no hemos tenido la oportunidad de poder corregir algunos de estos problemas, que por cierto muchos de ellos ya estaban puestos de manifiesto en 1991 en el informe Abril-Martorell. En ese sentido, yo creo que estamos aquejados de queísmo, es decir, sabemos qué hay que hacer, pero probablemente nos falta el tomar las decisiones para hacerlo. Hemos estado durante muchos años, los que trabajábamos alrededor de los temas de gestión, esperando un pacto de Estado que no se ha producido nunca, y que yo creo que esto es como lo de las 17 comunidades autónomas. No es un problema porque creo que nunca se producirá. Eso de alguna manera nos lleva a la falta de un proyecto global en todo el Estado. Yo siempre cuento la anécdota de que en 1985, siendo director de informática hospitalaria en Hewlett Packard, ganamos el proyecto de desarrollo de una tarjeta sanitaria única para España, 1985. Se hizo todo el desarrollo con los primeros estándares desarrollados por la Comisión Europea y han pasado unos cuantos años. Yo he tenido unos cuantos hijos de por medio y seguimos sin tener una tarjeta sanitaria única. Y no es un problema técnico, es un problema político. Yo recuerdo que el gravísimo error que alguien cometió, les juro que no fuimos nosotros,
cuando se hizo este proyecto, fue colocar una bandera de España en la tarjeta, porque esto fue condición para que, bueno, en algunas comunidades autónomas pues ya buscasen otro tipo de tarjeta, otro tipo, y así hasta hoy. Esto quiere decir que en este tipo de cosas lo que he aprendido en estos 40 años es que los graves problemas del sistema no podemos esperar que se resuelvan de abajo arriba, porque yo creo que los políticos tienen bastantes dificultades para acometer este tipo de cambios, que en realidad son cambios tecnológicos, son cambios de procedimiento, son cambios técnicos, que son responsabilidad de los profesionales. Yo creo que, yo diría que tan culpables como los políticos de que en estos años no se haya avanzado lo suficiente, hemos sido todos los profesionales que estábamos ligados a esto, porque también ha sido nuestra responsabilidad el no tratar de hacer las cosas de abajo hacia arriba. Les puedo decir que ahora que, desde mi posición como profesor en ESADE, tengo oportunidad de hablar con muchos clínicos y las cosas han cambiado. Los profesionales ahora yo creo que son mucho más conscientes de la responsabilidad que se tiene de abajo hacia arriba. Si comparamos nuestra industria con una fábrica de automóviles, que ya sé que es un anatema comparar estas dos cosas, pero en una fábrica de automóviles no se le ocurre al presidente intervenir sobre los procesos de fabricación. Hay profesionales que son los que elevan hacia arriba los cambios que son necesarios hacer y los que los ponen en marcha. Luego añado aquí esto de que de vez en cuando nos asalta el paleoprogresismo, porque la verdad es que cuando recientemente un señor como Amancio Ortega, con una industria que ha creado un montón de puestos de trabajo en este país, al que conozco personalmente y conozco su interés en poder donar parte de su extensa fortuna al área de salud, decide hacer una donación de más de 100 millones de euros, desde algunas comunidades autónomas se rechaza esto porque aquello de que esto no entra con el honor de que nosotros tenemos la responsabilidad y lo tenemos que hacer. Encaja con esto también toda esa discusión que yo creo que es bastante banal sobre la privatización o no privatización. Les enseñaré algunos ejemplos de cómo en algunos momentos nos estamos volviendo locos con esto. Yo soy absolutamente ferviente creyente de la sanidad pública, creo que no desaparecerá nunca, es algo que hemos alcanzado en los países europeos y que es la envidia del mundo. El otro día leí una cifra, en Estados Unidos, el año pasado, 380.000 personas se declararon en suspensión de pagos por temas de salud. En México, que he tenido ocasión de trabajar allí con alguna frecuencia, de todas las remesas que llegan de los inmigrantes mexicanos que están en Estados Unidos, el 40% se dedica a resolver problemas de salud de sus familias. En Europa no hay nadie que se declare, o prácticamente nadie, que se declare en suspensión de pagos por temas de salud. Y nadie tiene que enviar dinero a sus familiares para que resuelvan problemas de salud. Y eso es un triunfo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. En cualquier caso, lo que está claro es que necesitamos innovar en el sistema, necesitamos transformar sin destruir, necesitamos hacer esa metamorfosis. No podemos pensar en revoluciones que pongan patas arriba el sistema. El sistema tiene que abrir cada día y atender a los pacientes. Entonces, en este sentido, me gustaría plantear mi presentación en torno a 7 grandes preguntas sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Es el nuestro un buen Sistema Nacional de Salud? ¿Ha soportado bien la crisis económica? ¿Por qué resulta tan difícil poner en marcha esas acciones que 1000 veces hemos diagnosticado y que como necesarias? ¿Podemos cambiar la actual narración descriptiva del sistema para enfocarla en la realidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que constantemente escuchemos somos el mejor país, el mejor sistema nacional de Europa, somos el segundo, estamos muy mal? ¿Cómo no tenemos una narrativa común en la sociedad acerca de cuál es
la situación de nuestro Sistema Nacional de Salud, cuáles son sus ventajas y cuáles son los problemas que debemos acometer. Es ese concepto de creación de valor, el Value-Based Healthcare, la herramienta que podemos utilizar no solo para esa creación de valor, sino para mostrar a la sociedad cuál es la realidad del sistema y que la sociedad se involucre más con su propio sistema de salud. ¿Estamos preparados? La creación de valor tiene que ver con los procesos. ¿Estamos preparados para analizar los procesos objetivamente y no según los datos que hemos históricamente medido y que son los que nos interesan? Esto luego explicaré en qué consiste. Para eso necesitaremos un ecosistema, y ¿quién puede dinamizar ese ecosistema de innovación que es el Sistema Nacional de Salud? Y para terminar, un área importantísima, que es el paciente. Yo ya escuché en el siglo pasado que lo que generaría más eficiencia en el sistema sería tener pacientes que hicieran caso de las recomendaciones que se les hace. Tan sencillo como esto. ¿Por qué obviamos siempre esto? ¿Por qué obviamos la creación y destrucción de valor, ahora que hablamos de valor, que hace el propio paciente? ¿Por qué hemos hecho tan pocas cosas? ¿Por qué no hemos hecho más cosas en educación en salud? ¿Por qué somos el país número 36 en una de las últimas investigaciones de la OCDE en alfabetización en salud? Creo recordar que estábamos por debajo de Bulgaria. ¿Por qué en nuestras escuelas, institutos, universidad no se enseña alfabetización en salud a nuestros niños? Cuando ellos van a ser responsables de consumir el 10 o el 11% del Producto Interior Bruto. Bien, veremos esto también. Vamos entonces con el primero. ¿Cómo es nuestro Sistema Nacional de Salud? Bueno, como he dicho antes, hay multitud de clasificaciones. Esta es la de Lancet, muy reciente, y en esta, que a mí me gusta mucho, porque es la que lo mide por calidad y accesibilidad, que yo creo que son dos temas importantes en el Sistema Nacional de Salud. Y ahí ocupamos la posición 19. Hemos empeorado un poco con respecto a antes de la crisis, pero bueno, estamos entre Alemania y Francia, no está mal. Según este índice, estamos por encima del Reino Unido, muy por encima de Estados Unidos y por encima de Portugal. Yo aquí lo que haría notar es que estos cuadritos, que ya sé que no se ven, y que están más claritos, son aquellos en los que puntuamos menos. Por lo tanto, son aquellos en los que quizá nos deberíamos de enfocar más si queremos pasar del 19 pues, a posiciones mejores. Y les digo que casi todos estos cuadritos tienen que ver con el cáncer y casi todos estos cuadritos tienen que ver con la prevención. ¿Dónde estamos en el rendimiento de lo que invertimos? Estamos más o menos aquí. Estos son todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir estar aquí? Estar aquí con respecto a esperanza de vida, que todos sabemos que no está necesariamente solo conectado con el sistema sanitario, sino también con hábitos de vida, con la dieta mediterránea, con todas estas cosas. Pero esto sí que me sirve para explicar que probablemente esto no es cuestión de gastar un poco más, porque aunque gastásemos un poco más, probablemente los resultados no iban a ser de gran impacto. Aprovechando esta gráfica, ¿qué es lo que ha sucedido con la crisis económica? Con la crisis económica, si estábamos ahí antes de la crisis, pues bueno, también la gente lo ve de distintas maneras, ¿no? Hay gente que dice, los recortes indiscriminados han reducido nuestra esperanza de vida. Esto, les digo una cosa, los expertos dicen que no se va a reducir, es más, que seguimos creciendo en esperanza de vida. En el corto plazo yo lo dudo, y lo dudo porque yo soy de un pequeño pueblo de los Monegros, donde la edad media de la gente está por encima de 75 años, tiene 600 habitantes, los conozco a todos, y en los años de la crisis mi madre me dice cuánta gente se muere. Lo cual quiere decir que la crisis sí ha tenido un impacto, sobre todo en personas mayores, en que algunas actividades
han descendido. La actividad quirúrgica, por ejemplo, que desde la industria se mide muy bien. Nuestro sistema no es muy transparente para saber estas cosas, pero desde la industria estas cosas se miden. Se miden cuántos catéteres de este tipo se utilizan, o cuántos bisturís se utilizan, o cuántas intervenciones se hacen en cada quirófano. Y por lo tanto sabemos que la actividad quirúrgica durante la crisis ha caído. Y esto, bueno, pues esto es lo que había. O sea, tampoco es un elemento de crítica, pero esto es lo que había. Pero yo no estoy seguro de que realmente haya sucedido esto, que haya caído mucho la esperanza de vida. Lo que sí ha sucedido es que, como se ha reducido el gasto, en la curva esta, pues hemos ido hacia atrás, hemos vuelto al pasado. Bien, ya hemos salido de la crisis. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si lo que hacemos es gastar un poco más, que es lo que está sucediendo, pues bueno, lo que vamos a conseguir es más de lo mismo. Si no cambiamos el modelo de gestión y el modelo de ganancia de eficiencia del sistema, vamos a conseguir más de lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer esa metamorfosis, necesitamos entrar en otra dimensión que realmente tenga un mayor impacto, no sé si en la esperanza de vida, porque ahí también tengo mis dudas. El otro día, hago un paréntesis, me tocó estar en una mesa con un señor que defiende que vamos a ser inmortales. Menos mal que habló antes que yo y me dio la oportunidad de decir, los que le crean que se vayan, porque yo no voy a hablar de esto, ¿no? Pero, es decir, yo creo, y también vuelvo ahí a mi pueblo, en mi pueblo antes había alguna persona que llegaba a los 103, 104 años, ahora hay más o menos lo mismo, nadie llega a los 120. Lo que sí es verdad es que hay muchos más que llegan a los 90 y tantos. Es decir, que lo que podemos esperar es que realmente la esperanza de vida se incremente, no porque incrementemos el techo, sino porque más gente llegue a edades más avanzadas. Pero para eso necesitamos cambiar el sistema, necesitamos cambiar el modelo de gestión para conseguir más eficiencia y necesitamos a su vez adoptar todas aquellas innovaciones que nos van a permitir esto. Bien, ¿cuáles son esas innovaciones que nos van a permitir esto? Bien, yo creo que hay 4, estas 3 muy importantes. Medicina predictiva, para mí es la más importante de las que están llegando. Es más, desde hace años trabajo con el MIT de Boston en España y revisamos más o menos todas las startups, todas las nuevas compañías que se crean en el entorno de salud. Les puedo decir que hace 10 años la mayor parte de las compañías se creaban en el entorno de la tecnología. Hoy la mayor parte de la innovación que está llegando, y está llegando más innovación que nunca, viene en la medicina predictiva, viene en la biopsia líquida, en la metabolómica, en la genómica, en este tipo de cosas. Todo este desarrollo de medicina predictiva es fundamental no solo para mejorar la calidad del sistema, sino también para hacerlo más eficiente. ¿Por qué? Porque la medicina predictiva es la llave para la medicina personalizada y de precisión. No podemos hacer medicina personalizada si no somos capaces de segmentar a nuestros pacientes. No podemos hacer medicina de precisión si no hemos identificado qué le pasa a este paciente individualmente. Pero todavía más importante, la medicina predictiva es la base de poner en marcha, por fin, la medicina preventiva. Porque la medicina preventiva es verdad que hay un escalón que es decirle a la gente no fume, haga usted ejercicio, coma adecuadamente, y esto lo venimos haciendo, algo ha mejorado, pero hay una medicina preventiva mucho más importante, que es la que se puede hacer una vez que uno ha segmentado los pacientes para que los pacientes no empeoren o mantengan su salud una vez que son pacientes. En ese sentido, la medicina predictiva va a ser muy importante. La cuarta innovación clave, si consigo pasar esto, es la medicina digital, la digitalización del sistema. ¿Por qué la digitalización va a ser tan importante? Pues esto es lo que voy a tratar de explicar en los próximos minutos. Lo que sí que está claro es que el sistema sanitario va a continuar intentando rechazar todas aquellas innovaciones que supongan
un incremento del gasto en el corto plazo. Y esto, los que trabajamos tratando de ayudar a las startups a que accedan al mercado, conocemos las dificultades que están teniendo hoy. Les puedo decir que hay una destrucción de empresas que ya han alcanzado un producto de calidad, que han alcanzado una organización ya que tienen 20 o 25 personas, que han consumido recursos de investigación y desarrollo de 8 o 10 millones de euros y que cuando ya tienen todo esto son incapaces de llegar al momento de break-even porque resulta extremadamente difícil introducir esta innovación en el mercado. Incluyendo la digitalización, incluyendo las 305.000 apps que hay en el entorno de salud, contadas recientemente por Google. Estoy seguro de que todos ustedes tienen alguna app de salud en su smartphone. Y estoy seguro también que le sacan muy poco partido para el cuidado de su salud. La digitalización tiene un problema muy grave. Y es que digitalización no es que cada uno de los ciudadanos tenga una docena de apps de salud en el teléfono. Digitalización no es el centenar de proyectos de telemedicina que yo he visto en los últimos años, en los cuales en muchos de ellos he participado, y que no consigue funcionar prácticamente ninguno. Digitalización es introducir estas tecnologías en cada uno de los procesos de cuidado de salud como una parte integrante del mismo. Y esto es una de las cosas que vamos a ver. Hablando de prevención, quería ponerles un ejemplo. Esto es un documento emitido por el Ministerio de Sanidad del Reino Unido hace 15 días, diciendo prevención es mejor que curar. Esto, ¿desde hace cuánto tiempo llevamos escuchando esto nosotros? Desde el informe de abril, por lo menos, desde 1991. Este documento que les recomiendo, pero me voy a enfocar aquí en una cosa, que es lo que le distingue de todo el resto de intentos que ha habido de hacer esta prevención es mejor que curar. No solo dicen que prevención es mejor que curar, sino que han previsto 20.500 millones de libras a gastar en los próximos 5 años en este programa. Este es el punto importante. No es suficiente con reconocer que la prevención es muy importante. Hay que financiarla. Y además, en ese sentido, lo que me gusta de este documento es que, por primera vez, la prevención no consiste solo en decirle cosas a los individuos, sino también en buscar la manera de que los individuos, los ciudadanos, tomen cada vez más responsabilidad en la gestión de su propia salud. Yo sé que cuando se habla de esto, esto parece una cosa que es absolutamente utópica. No lo es. Y ahora verán ustedes por qué. Y yo creo que este es uno de los temas clave en los que nos tenemos que enfocar de futuro. Pero vamos a empezar por otras cosas. ¿Por qué resulta tan difícil poner en marcha todas esas acciones 1000 veces reconocidas como necesarias? Se lo voy a explicar con 2 fotografías. Una es esta, y esta ya tiene unos años, un artículo en El País. En este proyecto, además, tuve que trabajar personalmente. Trabajábamos con el Hospital Chuac, el Hospital Antiguo Juan Canalejo, en La Coruña, un excelente hospital, con su instituto cardiovascular, que entonces dirigía el doctor Alfonso Castroveiras, que se volcó en este proyecto, tratando de mejorar la eficiencia. Quiero decir que en aquel caso era el primer proyecto que nosotros hacíamos de mejora de eficiencia en una unidad clínica. Este fue el artículo que, unas semanas después de comunicar esto, primer problema, lo comunicamos mal, salió en El País. Decía, el Sergas capta a sanitarios para que recorten el gasto a cambio de incentivos. Lo del a cambio de incentivos era inventado. Médicos y enfermeros formarán unidades que bajo un mando a dedo decidirán qué se compra.
el gobierno central permite que estos departamentos sean privatizados. ¿Os dais cuenta? Un periódico como El País comunica a la sociedad que la ganancia de eficiencia en un instituto cardiovascular, ganancia de eficiencia que finalmente se ha hecho, afortunadamente, por debajo del radar sin que se enterase nadie, ha supuesto un 32% de ganancia de eficiencia en cuanto al gasto de las actividades que se hacen. Y, por cierto, un incremento importante en la calidad, porque pensar que a más eficiencia menos calidad es absolutamente erróneo. Como ustedes comprenderán, es lo contrario. A más eficiencia, mejor calidad. Ahora mismo ya hay más de 40 unidades clínicas en España que han trabajado en este modelo del Lean Sigma, de mejora de procesos, y afortunadamente todo esto ha trabajado. Todo esto ha funcionado muy bien. Pero la reacción de la sociedad era esta. Y otro ejemplo, otra foto. Esto no sé si lo reconocen, probablemente conocen lo que pasó en Granada. En Granada, el SAS, yo creo que con un buen criterio, probablemente no lo comunicaron bien tampoco, decidió concentrar unidades clínicas, esto que decíamos antes de que tenemos 150 unidades clínicas haciendo angioplastia, pues a lo mejor resulta conveniente concentrarlas. Y sobre todo en una ciudad que se abre un hospital nuevo, que está a 15 minutos del otro, pues a lo mejor no es una barbaridad concentrar las unidades. Pues bien, un médico muy popular en las redes sociales consiguió organizar una manifestación con más de 50.000 personas detrás de pancartas como, bueno, las que ven aquí, ¿no? Más sanidad, más educación, menos políticos, quiero defender la sanidad pública y este tipo de cosas. 50.000 personas en Granada, los habitantes son 60 o 70.000, o sea que es importante. ¿Qué quiere decir esto también? Esto quiere decir que la cultura de nuestra sociedad es totalmente negativa para el Sistema Nacional de Salud. Y esto es malo. Esto es malo porque esta es la raíz de que desde la política se puedan hacer muy pocas cosas. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, uno de los resultados de esto fue la dimisión forzosa de toda la cúpula del SAS. Es decir, si a uno le nombran consejero de salud, pues se cuida mucho de tomar este tipo de medidas. Una vez más, esto nos demuestra también que este tipo de acciones hay que tener mucho cuidado con lo que se comunica. Y son acciones que tienen que ser realizadas bottom-up, de abajo hacia arriba. Bien, vamos a acelerar un poco. ¿Cómo podemos cambiar la actual narración descriptiva del sistema para enfocarla en la realidad y explicar a la sociedad la verdadera situación del sistema? Como decía antes, esta teoría de la creación de valor, que le dio nombre el señor Michael Porter, que probablemente les sonará su nombre, es un gurú de la previsión del futuro, no especialista en salud, por cierto. Él dijo que los conceptos clave que había que hacer para cambiar los modelos de gestión, sobre todo en Estados Unidos, donde el sistema es infinitamente más ineficiente que el nuestro. Organizarse alrededor de las condiciones del paciente, con las Integrated Patient Units, medir los resultados, medir los costes, organizar, cuando dice pago único es porque allí es el hospital el que factura a la aseguradora, pero organizar todo alrededor de una actividad concreta sobre el paciente, tener un sistema de salud integrado. Por cierto, esto es una gran ventaja que nosotros tenemos en España. Tenemos el Sistema Nacional de Salud más integrado de Europa y probablemente uno de los más integrados del mundo. Y en las circunstancias actuales eso es una ventaja. Expandir las buenas prácticas, disponer de tecnología de la información y he tenido la oportunidad de estar en diversas ocasiones con este señor, el señor Michael Porter, y le estoy tratando de convencer de que aquí se le olvidó un tema importante, y es que hay que tener en cuenta el valor que el paciente puede crear en todo esto. Es decir, que en esa creación de valor que se mide como los resultados en salud para el paciente por cada euro gastado, la intervención del paciente es muy importante. La participación en creación de valor por parte del paciente es fundamental. Bien, ¿cómo se crea valor en un proceso concreto? Por ejemplo, en el ictus.
¿Qué es esto de crear valor? Porque es verdad que ya hay agencias, ICHOM, que están definiendo los estándares de cuánto valor se crea en cada uno de los procesos terapéuticos. Pero ese valor, ¿cómo se crea? ¿Qué es esto de la creación del valor? Esto es un detalle muy importante. ¿Qué pasa en el ictus? Pues en el ictus lo que pasa es que hay un paciente que tiene un evento, un sistema logístico que lo lleva al hospital y un quirófano donde se le trata, si se trata, como suele ser lo más prevalente, de un trombo, pues se hace una trombectomía y se extrae el trombo. Se crea mucho valor si el paciente llega en 4 horas y media. Sacamos el trombo y lo normal es que el paciente no le quede ninguna discapacidad. Pero ¿cuántos pacientes llegan en 4 horas y media? 25 de cada 100, de media en España. Les digo que hay comunidades autónomas, he trabajado el tema del ictus, que están por debajo de 20, y hay comunidades autónomas que están en alrededor del 30. ¿De qué depende eso? Depende de cómo tienen organizado el proceso. Y el proceso es este. Lo que quiero decir con esto es que no es suficiente con medir el valor final. Es muy importante pensar en lo que es el value journey, porque cuando tenemos un paciente que llega en 4 horas y media, que se le interviene en el quirófano y que resulta sin ningún problema, entonces hemos creado un valor de 100. Cuando tenemos un paciente que tiene muchos problemas, hemos creado un valor de 20, de 30. Alguien en esta cadena ha destruido valor. Es muy importante conocer no solo el valor, sino también la forma en la que se crea. Tengo aquí otro ejemplo, que es el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón, la supervivencia aquí viene a ser más o menos el 50% de los pacientes que llegan a cirugía. Pero es que a cirugía llegan menos del 25% de los pacientes. Los pacientes que van a tratamiento directamente porque no pueden ir a cirugía, la supervivencia es mínima. Ustedes lo conocen mejor que yo. Tendríamos que trabajar aquí atrás para conseguir que más pacientes llegasen a cirugía, porque trabajar solamente aquí significa que las ganancias que podemos hacer son de unas décimas sobre la mortalidad. Lo mismo, tenemos que identificar cuáles son los procesos para esto. Este sistema de creación de valor, ¿lo vamos a poder implementar en nuestro sistema? Bueno, hay dificultades en todas las áreas. Hay dificultades en los proveedores, hay dificultades en el aseguramiento, en la administración, en las unidades clínicas, pero sobre todo, desde mi punto de vista, las mayores dificultades son en la poca adherencia, el poco compromiso de los pacientes en esto. Y vamos a ver cómo se puede analizar esto. Esto es el caso del ictus. Aquí lo que estamos haciendo es medir para cada paciente, de acuerdo con el valor que se ha creado, cuánto valor ha creado cada uno de los agentes que han participado en la creación de valor. Para esto se necesita un ecosistema que sea capaz de recoger toda esta información. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque esta parte de la información sí que se genera alrededor del hospital, pero esta parte de aquí está generada fuera del hospital y por lo tanto es muy difícil de interoperar con ella. En el caso del cáncer de pulmón, presento aquí los resultados de un estudio que se ha publicado hace unas pocas semanas y que seguro que ustedes conocen, que es el estudio Nelson. El estudio Nelson ha demostrado algo que ya se sospechaba, y es que un screening adecuado puede reducir la mortalidad en un 26%. Y la reduce porque más pacientes llegan a cirugía. Los pacientes en los que se ha hecho, en la rama en la que se ha hecho la segmentación y se ha hecho un screening, se han hecho una serie de intervenciones aquí, el número de pacientes que llegan a cirugía ya no está por debajo del 25%, está en el 68%. Esto es lo que hace aumentar la supervivencia a los 10 años. Y esto lo han hecho estos agentes. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que ya en Estados Unidos, que se trabaja en este screening desde hace más de un año, lo que han visto es que mientras en el estudio clínico la compliance de los pacientes seleccionados
es decir, cuántos de los pacientes seleccionados llegaban hasta aquí, era del 86%, en Estados Unidos, en general, la media es del 1,9% los pacientes que, siendo identificados como pacientes de riesgo, atienden el TAC y todas las pruebas que se hacen para poder definir que tienen que pasar. Uy, perdón. Esto es importante que lo vean porque es un excelente ejemplo de cómo este 1,9%, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer muchas cosas aquí, pero si no conseguimos convencer y hacer el seguimiento aquí, no solo al paciente, porque aquí en este 1,9% el problema es también de la primaria, es también del proceso que se fija para que este paciente llegue hasta el TAC y hasta las distintas pruebas que se están haciendo. Luego, yo creo que como conclusión aquí, en el momento en el que empezamos a medir la gestión, la calidad de la gestión que hacemos por el valor creado en el paciente, lo que sucede es que nos damos cuenta que tenemos que enfocarnos en todo el proceso, no solo en lo que sucede dentro de las paredes del hospital. Y voy a ir terminando. ¿Cómo se puede dinamizar este ecosistema? Bien, es necesario construir un ecosistema de tecnologías, un ecosistema de educación, que la gente, o sea, conseguir integrar todas esas apps, todas esas cosas que se han desarrollado y que no están integradas. Y hoy tenemos una tecnología que es blockchain, y cuando escuchen blockchain no piensen en criptomonedas y en el Bitcoin y todas estas cosas. Blockchain es el Internet del valor, es la tecnología que nos va a permitir conseguir manejar información proveniente de fuentes que están fuera de lo que es la interoperación de nuestra historia clínica, fuera de lo que es el entorno hospitalario. En este sentido es muy importante la actividad que está haciendo la Comisión Europea en el Digital Single Identity. ¿Por qué? Porque toda esta información que está fuera no va a ir nunca a la historia clínica, va a ir asociada al paciente. Y para eso necesitamos que los pacientes, los individuos, tengan una Single Digital Identity, una identidad digital única. Ya se está haciendo esto. Hay un procedimiento que es el Open Bank. Los bancos van a tener una sola identidad para todos los individuos en todos los países europeos. Esta identidad única es mucho más importante en salud, porque cuentas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes no tienen cuentas, a lo mejor en Suiza, pero desde luego en muchos países europeos. Sin embargo, muchos de ustedes o sus hijos viajan a Europa y necesitan ser atendidos allí. La información, poco a poco, estará más relacionada con la Single Digital Identity que con los números de historia que hoy por hoy podemos tener fácilmente, media docena de números de historia en 5 o 6 hospitales o centros distintos. En ese sentido, muy importante la labor que estamos haciendo con la Comisión Europea en trabajar en esto. Blockchain, como les decía, es el elemento. ¿Y por qué es el elemento? Porque permite captar toda esta información desde elementos que no están dentro del hospital, y además permite que con la utilización de motores de inteligencia artificial podamos, para un determinado proceso, medir la actividad de cada agente que participa y, de acuerdo con el valor creado en el paciente, implantar programas de motivación que permitan cambiar el comportamiento de los agentes que participan en un proceso. Esto daría para otra charla, pero piensen que esto incluye al propio paciente. Piensen que ya existen técnicas que se llaman técnicas de nudge que permiten influir para que la gente tome las decisiones adecuadas para mantener su salud. ¿Y de dónde vienen estas técnicas? Pues de compañías como Instagram, como Facebook, que han desarrollado esto. ¿O es que se creen ustedes que el hecho de que la gente se enganche con Instagram es casualidad? Está pensado todo, está pensado cuántos likes se les da a cada uno simultáneamente, está pensado cuándo se les dan, cuándo entran ustedes a ver el Instagram. Está pensado todo para que tomemos las decisiones adecuadas. Y aquí entramos en un planteamiento ético, que es
dentro de todo un entorno que les puedo decir que se está produciendo de debate, que se llama el paternalismo libertario, y que les recomiendo también que lean alguna cosa sobre esto, porque claro, ahí entraríamos en si conseguimos que los pacientes hagan lo que les decimos que hagan, ojo, porque igual les decimos que hagan cosas que lindan con esto. Bien, ya sabemos que los estilos de vida y digamos, la actitud del paciente es importantísima, y estas son mis conclusiones, y esta es la última slide. Value-Based Healthcare es la mejor alternativa para lograr la transformación del sistema. Es popular porque lo conoce todo el mundo. Yo nunca pensé que fuese a ser tan popular. Es fiable. Necesitamos historias de éxito para ganar credibilidad. Serán necesarios esfuerzos para entender y monitorizar todo lo que es el Value Journey, la ruta de creación de valor. Es imprescindible comprometer al paciente en la gestión de su parte de creación de valor en su salud. Sin el paciente no podemos completar el Value Journey. Y blockchain es una oportunidad tecnológica para resolver los problemas de interoperabilidad de la información y facilitar que toda esa innovación digital realmente tenga algún sentido en el tratamiento de la salud. Muchas gracias.